Buenas noches a todos. Bienvenidos. Concluido el ciclo de conferencias de salud emocional, comenzamos otro de entrevistas a miembros de las comunidades judías de España. Miembros que por su activismo y participación en las diferentes áreas de la comunidad, pues merece la pena que conozcamos. En este caso tenemos a Mordejai Wadni, presidente de la comunidad israelita de Melilla, y yo creo que ahí debo pararme porque entonces le quitaría todo lo que él debe contar de su trayectoria personal y comunitaria. Así que, Mordejai, te cedo la palabra para que puedas hablar tú. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Estrella. Primero agradecer a la Federación de Comunidades Judías de España la oportunidad que nos da de poder mostrar, ya no hablamos de España, sino al mundo, pues nuestras comunidades, las conferencias que han dado tan interesantes, los cursos que realizan, y entre ellos, pues bueno, sobre todo agradecer a Sara, que es la gran jefa de todo nuestro gran equipo que conformamos los coordinadores, que forman parte del grupo de coordinación, y Estrella Rofé, que es el responsable de llevar a buen puerto este equipo. Aquí también hay unos compañeros del equipo de coordinadores de la federación que estamos haciendo un trabajo a favor de, bueno, no solamente asuntos sociales, sino en otros campos también, sobre todo para la gente mayor de 50 años. Primero agradeceros a todos la presencia, los que estáis aquí, algunas caras conocidas, como Merced y Yesinia, otras caras nuevas, también como Limón, también bueno conocido, también de Melilla, y me agrada sobre todo que esté entrando gente que no son de España. Eso para mí también es importante porque vais a conocer una comunidad con una historia interesante. No es una comunidad anterior a la expulsión de 1492, pero tiene un gran bagaje que en mi faceta de investigador de la historia judía de Melilla, pues bueno, pues voy a poder adentrarme un poquito más y explicar un poquito más, ya no solo como presidente de la comunidad, sino en todo lo que lleva la historia de esta comunidad. Primero, si me permites, Estrella, voy a compartir pantalla. Por supuesto, claro que sí, comparte. A ver, espérate un segundo. Melilla. ¿Esto cómo es? Voy a intentar compartir pantalla. Ahí. Creo que veis la pantalla. ¿Estoy viendo la pantalla compartida? Sí, 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 perfectamente. Vamos a hablar primero la ciudad de Melilla. ¿Dónde está Melilla? Que es Melilla, hablamos que anterior a la expulsión de 1492, bueno, pues estaba los reinos de Castilla y Aragón, y 5 años después de la expulsión se conquista, bueno, no se conquista, se toma la ciudad de Melilla, que está situada en el norte de África, y hay dos ciudades españolas, Melilla y Ceuta, y lo que es el centro es todo lo que es Marruecos. Hacemos fronteras con Marruecos, y hacia el norte tenemos, bueno, hacia el este, mejor dicho, tenemos el límite del Mediterráneo. Entre Melilla y Ceuta hay una serie de islas también españolas, que es por cercanía a la isla Chafarina, Alucemas y el Peñón de Vélez. En las tres he estado como militar destacado, y sí que conozco las tres islas, y la isla que, bueno, que tuvo un enfrentamiento a nivel internacional entre España y Marruecos, que es la isla del Perejil, que es una isla que no está tomada, que no está habitada, pero no es española ni es marroquí. Las tres islas que digo que están entre medio de Melilla y Ceuta, aproximadamente unos 500 kilómetros entre Melilla y Ceuta, no están al lado. Mucha gente decía, bueno, va a Melilla, dale una carta a mi primo que está en Ceuta. Bueno, no está tan cerquita, ¿no? Unos 300 y pico kilómetros, no llega a 400, como dice, no llegaba a 500, unos 300 y pico kilómetros. Están unidos por carretera, pero por la general nosotros vamos pues a través de avión, que hay desde Madrid, Málaga, Granada, Sevilla. Hay diferentes formas de llegar a Melilla, y también se puede venir por ferry desde Málaga y la ciudad de Almería. Una ciudad intercultural que vamos a ver a lo largo de toda esta trayectoria. Además, ya le llamaba muchísimo la atención a nuestra amiga Estrella, que es tomada por las tropas españolas, y los musulmanes que vienen aquí se los llevan a la península. Es una ciudad militar hasta el año 1864, que es cuando Melilla ya se puede venir a habitar los primeros habitantes civiles, y entre ellos pues los primeros que llegan son los judíos. Pero de la historia vamos a hablar un poquito más adelante, y ahora vamos a hablar un poquito de mi persona, quién soy.
Nací en Israel, en Tiberias, me he criado en Melilla de los 6 años, mis padres de Melilla, emigraron, hicieron Aliá, volvieron a la ciudad de Melilla y me he criado en Melilla, usando mis estudios, compaginándolo con trabajo desde muy temprana edad y con 18 años recién cumplido entre las Fuerzas Armadas Españolas. Siendo el primer sargento de academia militar que pasó en las pruebas pertinentes para conseguir el empleo. Habían oficiales en la época de la guerra, pero de la Academia Militar de Suboficiales fui el primer suboficial judío, y bueno, y he hecho muchísimas cosas, desde la izquierda que estuve haciendo una película de panadero, he estado principalmente en la unidad militar de regulares casi toda mi trayectoria, 27 años de Fuerza Armada, hasta que me jubilé por enfermedad. Una unidad especial característica por su uniformidad, porque antiguamente eran solamente musulmanes, pero tiene una característica también que uno de sus símbolos es un Maguen David, como podéis ver aquí. Ahora explicaremos por qué lleva un Maguen David. Lleva la mano de Fátima y un Maguen David. Ya que estaba en la unidad, bueno, pues en todo fui el encargado de crear el museo, porque también era el historiador de la unidad, y cuando hice el museo, bueno, pues el Maguen David está presente en todo lo que es el museo. Si entráis en Regulares, en la página web de Regulares, pues veréis que el Maguen David es una de las partes importantes, uno de los símbolos importantes de la unidad en la que está. Así que también me enorgullecía pues poder poner el Maguen David. Algunos le llaman la estrella del Maxen, pero tiene una característica muy especial. Esa estrella viene consolidada porque los primeros pobladores del norte de Marruecos, la primera comunidad monoteísta fue la judía, y en concreto hubieron grandes rabinos como por ejemplo el Rab Jacob Pariente, que del Rab Jacob Pariente se le da el nombre a todo lo que es la zona norte de Marruecos. Perdón, luego enseñaré todo lo que es la zona norte de Marruecos, todo lo que es la zona cercana a Melilla, que se llama Rif por la sigla de Rab Jacob Pariente, un gran rabino de Melilla, o bien fue un gran legislador. Algunos incluso llaman el gran rey de Marruecos. De ahí viene el nombre de Rif, que algunos creen que es porque es zona montañosa, no, viene en honor a un gran judío, y de eso hace un documento que se escribe en Livorno en el año 1584, que tenemos una copia y la voy a enseñar. ¿Qué más he hecho en mi vida? Bueno, pues he estado en la Academia Militar, 3 años, he estado un año en una ciudad con Santander muy bonita, de la más bonita de España, preparándome para entrar en la Academia Militar. Salí con el número 18 de promoción, con lo cual me vine a Melilla a desarrollar la mayoría de mi carrera militar en una unidad de élite como era Regulares. Después estuve también la brigada paracaidista en mi medio, no llegué a ser paracaidista porque ya tenía la lesión de la columna, pero también estaba ahí. Es decir, que bueno, yo creo que se ha quedado bien el pabellón bien alto en el ejército. Era el primer judío de academia, hoy ya tenemos varios judíos de academia, y sí que fue también, como lo llaman hoy, el techo cristal de romper, que llegara un judío con las características, con la comida, con respeto al Shabbat, con lo cual yo me iba a mañana, me llevaba mi propia comida, iba con mi kipá en el cuartel, si no iba de uniforme, si iba de uniforme iba con mi gorra, pero si iba de paisano iba con mi kipá tranquilamente, respetaba mi Shabbat, por regla general me cambiaban los servicios para que no coincidiera con Shabbat, y siempre, pues bueno, han intentado. Yo creo que he salido mejor beneficiado que perjudicado por ser judío en la Fuerza Armada. También encontraba un factor nuevo, ¿no? Un judío en la Fuerza Armada. Eso me llegó, pues, bueno, gracias a Dios, pues que en toda la Fuerza Armada, llevo ya 3 años jubilado, pero aún recuerden el paso que hice, porque también para mí fue un hándicap de dejar bien y hacer una gran ilusión. ¿Qué más he hecho? La cultura, cuando me jubilé, empezó a formar parte de mi vida. Empecé a investigar sobre la llegada de los judíos a Melilla y la historia judía de Melilla, creando una asociación cultural que se llama Men Gimel, en recuerdo de 43 judíos que murieron saliendo de la ciudad de Melilla, en esas islas que os dice la Lucena, muy cercana a Melilla, aproximadamente unos 80-90 kilómetros, pues un barco, se llamaba el Gos en hebreo, el Price en español, se hundió con 43 judíos. Y de ahí viene que en toda la ciudad de Israel hay una calle que se llama Men Gimel. Me gustó el nombre, y tenemos una asociación que ya llevamos 22 años trabajando en ella, dando difusión de la cultura judía sefardí. ¿De quién componemos esta asociación? La componemos miembros de cultura judía, cristiana, musulmana, hindú y gitano. Todos ellos trabajando por dar difusión de esa cultura judía sefardí en Melilla, y llevamos un gran bagaje de investigación. Hemos creado una federación a nivel Andalucía,
y se ha creado también en Melilla, con el esfuerzo, el trabajo de Mingimel, principalmente de nuestra doctora en Historia, Elena Fernández, que estuvo en el año 2014 dando unas conferencias en Venezuela, con ocasión de los 150 años de la llegada de los judíos a Melilla, pues queremos entrar a la red de judería y hemos creado la única cátedra de investigación sefardí que hay en España. Se ha creado también en la Universidad de Melilla muy recientemente. Digamos, ese es mi perfil. Hoy en día, desde hace año y medio, soy miembro presidente de la Comunidad de Melilla. He estado 20 años en diferentes juntas directivas de diferentes departamentos y no solamente eso, he sido activista en la comunidad, pues desde muy pequeñito, en los diferentes grupos de Bene Akiva, el grupo Serdaní, que es el grupo de mayores de acción social de Melilla, y en los diferentes grupos pues siempre he estado muy activo dentro del mundo judío y dentro del mundo de la cultura. Y Mordejai, ¿la historia de tu comunidad a qué tiempo se remonta? La historia de mi comunidad se remonta al siglo XIX. En Melilla no hay judíos antes de esta época. ¿Por qué? Porque estaba prohibido vivir en Melilla, solamente eran militares, era un presidio menor y habían algunas familias de militares, pero no podían vivir nada. En el año 1860 se declaran puertos francos libres de impuestos varios puertos interiores de Melilla y, en el 1860 se tiran 3 cañonazos para delimitar la frontera de Melilla, que así se delimita la frontera de Melilla con 3 cañonazos. El cañón más corto fue lo que hoy en día es la frontera de Melilla, y en el 62 se crea el Puerto Franco, con lo cual en Melilla no vive nadie, pero sí viven en las islas, viven en Ceuta. ¿Y hay judíos en España después de la fusión anterior a esto? Sí, en Ceuta, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, pero no están creados como núcleo. Melilla es el retorno de los judíos separados. Cuando llegamos en el año 1864, cuando se permite que judíos y moros traficantes marroquíes puedan venir a vivir a Melilla. Quiere decir que tienen que ser judíos o musulmanes, comerciantes y solamente hombres. ¿Por qué? Porque Melilla tenía que entrar dentro de ese panorama económico y no había quien comerciar. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Judíos de Tetuán, Tánger, Casablanca, Marrakech y Fez. No los judíos cercanos a Melilla, ni los musulmanes, porque están en continua gresca, en continua guerra con la ciudad de Melilla. Cuando empiezan a llegar, los primeros que llegan son los hermanos Obadía, los hermanos Travieso, la familia Salama, la familia Melul, la familia Benarroch, y empiezan a crear una infraestructura, porque en Melilla hay que crear una ciudad civil donde había una infraestructura militar. Tanto es así que la primera funeraria la crea la familia Melul. ¿Pero qué tiene importante Melilla? Lo que os muestro a continuación. Melilla somos una comunidad sefardí, mayoritariamente ahora mismo tenemos 2 familias que nací solamente, ortodoxa, siempre hemos sido muy ortodoxos, y de costumbre marrocana porque venimos del Marruecos, principalmente del Marruecos español y algo del Marruecos francés también. Venimos. Cuando llegamos a Melilla, empezamos a crear todas esas infraestructuras comunitarias que no existen en otros sitios. En Madrid, por ejemplo, sí se prepara el primer Shabbat, que es la familia Bauer. En Rosh Hashanah y Kippur se reúnen en un teatro, pero no hay una infraestructura comunitaria. La primera sinagoga en España después de la fusión es en Melilla, en el año 1866. Hemos tenido 25 sinagogas, no todas contemporáneas, y actualmente tenemos 6. El primer rabino que llega a España es Alfón Hachuel, cuñado de la familia Salama. El primer cementerio en España después de la fusión es en Melilla, que lo tenemos actualmente, veremos una foto, que empieza los enterramientos en 1870 y termina en 1893, porque hay 2 cementerios más. Se traslada al cementerio, y ese cementerio los judíos, todavía no había una comunidad, lo compran por 1.050 pesetas, que es una verdadera millonada, y lo tienen que pagar en 5 años. Y también el mikve, que no lo tenemos localizado, pero está en lo que es la ciudadela de Melilla, que es Melilla la Vieja. Esto es Melilla Vieja. Esto era el fortín hasta finales del siglo XIX. Se vivía en toda esta zona. Aquí en estas calles que tenemos aquí está la primera sinagoga, y en esta otra calle tenemos en esta otra calle tenemos las otras 2 sinagogas que vienen. Son las 3 sinagogas históricas de Melilla. Una de 1866 y la otra 2, la de Melul y Ben Chimol, de 1868. En 1917 se cierran las 3 sinagogas porque se trasladan, ya no vive la gente en Melilla Vieja, y ya se trasladan al centro de la ciudad. En el siglo XX tenemos la comunidad. Hay dudas si la comunidad se crea en 1904 o 1908.
El último documento que tenemos, que creemos que es de 1908, pero hay un documento que habla de comunidad. Antes hablaba de colonia israelita y utiliza la palabra comunidad, pero sí es cierto que en el registro civil consta el alta de la comunidad oficialmente en 1908 y hay que ajustarse a la realidad jurídica. En 1909 se crea el único barrio judío después de la fusión. Se escapan de Tasa, se han escapado los judíos porque hay un intento de matar a Rogi Buahmara, que es un pretendiente al trono interior de un judío entre 20 moros, y quieren matar a todos los judíos de Tasa, con lo cual unos 500 judíos salen escopeteados, corriendo, llegan a Melilla corriendo y las tropas españolas le dan cobijo y se crea un barrio, primero tiene nombre de letras, un barrio primero de adobe, luego primero de chapa, luego de adobe, y después en el año 1931, con la Segunda República, se le da el nombre de la calle Jericó, Haifa, Yafo, Tel Aviv, Jerusalén, y eso lo tenemos en Melilla, el único barrio, se llama el único barrio con las calles, todavía no está creado el Estado de Israel, fue en 1931, con las calles de Sion. Y la última de las calles la crea don Yamín Benarrot, el gran filántropo melillense, y se lo da a la gente más humilde de la ciudad. Durante 10 años se encarga de arreglar las casas y nunca cobra porque no tenían que pagar. Tenemos un escrito de un señor que vivía en 18 metros cuadrados, perdón, en 16 metros cuadrados, que vivían 18 personas y el borrico. Fijaros en qué condiciones vivían. No habían cuarto de baño, no había sanitario, no había agua corriente. En esas condiciones como vivían estos judíos. Hablamos que en Melilla el punto más álgido de judíos llegó a 8.200 judíos, hoy somos apenas 850. El primer Dayan en España viene en Melilla en 1920 y lo asesinan, viene en 1906 y lo asesinan en 1920. Lo asesina un judío porque se convirtió al cristianismo, quería que lo convirtiera no al judaísmo, lo asesinó un judío en la puerta de la sinagoga. El Dayan Abraham Cohen era el grandísimo, uno de los 3 grandes Dayanim que tuvo en Marruecos. Su hijo, hoy Silberman, si algunos los conocéis de televisión israelí, Silberman es el bisnieto de Rab Abraham Cohen. Su hijo, Rab Shlomo, David Shlomo, fue el que cogió el testigo de Dayan de Melilla. En 1906, con la llegada del Dayan, creamos la primera yeshiva. El edificio comunitario es de 1925, un edificio donde se alberga el Talmud Torah. Anteriormente se daba clase de las tefilot, pero en alberga un Talmud Torah, donde también es una especie de un oficio para poder dar de comer y para poder tener nuestro sentido. Actualmente tenemos un colegio totalmente privado con unos 70 alumnos judíos, que don David Mellul de Barcelona fue el gran filántropo que pagó la obra del nuevo colegio. Tenemos el primer horno de Matzá, el primer Shuhet, el primer Moel y el primer Sofer. Estos sitios son los primeros en España después de la fusión. Ya las comunidades van creciendo, etcétera, y actualmente, bueno, pues tenemos una comunidad, como digo, de 850 miembros, una comunidad totalmente integrada en la sociedad melillense. Mordejai, entonces, ¿cómo está actualmente organizada la comunidad? ¿Hay instituciones que dependen o no de dicha comunidad? Bueno, deciros, si al momento tenía alguna pregunta, levantar la mano y os contesto. Sí, por supuesto, claro. La comunidad, como digo, data del año 1908, la primera ONG melillense. Hay que tener en cuenta de que nosotros creamos Melilla, nosotros apostamos por el negocio de Melilla, nosotros levantamos la ciudad de Melilla. Hoy Melilla es lo que es gracias a los judíos, partiendo de esa base. En Melilla estamos lo de Villarriba y lo de Villabajo, estaban los del centro, que eran los ricos, y estamos lo del polígono, que éramos pobretones, pero bueno, hoy en día eso no existe, ya en mi generación no existía, pero antiguamente había una separación, había una tienda que llamaban el Acueducto, y esa era la frontera entre lo de arriba y lo de abajo, y abajo habían 300 metros de distancia, pero bueno, era una realidad que incluso se separaron matrimonio o noviazgo, porque no podía estar uno de arriba con uno de abajo, era algo, bueno, eso el clasismo, ¿no? También había muchos judíos, eso, bueno, gracias a Dios, hace muchos años yo no llegué a vivirlo, pero sí conozco personas que lo han llegado a vivir. Nuestra comunidad, las primeras ONG de España, de Melilla, son judíos. Entre ellos está la Gedá Kadishá, que la Gedá Kadishá del siglo XIX, el abuelo, bueno, el David Mellul, si alguno lo habéis conocido, el gran filántropo David Mellul, su abuelo, David Mellul Lahmanide, fue el que creó la Gedá Kadishá en Melilla en el año 1870, es decir, la primera institución ONG la creamos nosotros. Oser Dalín, que es nuestra asociación de asuntos sociales, pues también fue creada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aunque no había una comunidad sevilla, una estructura al final del siglo XIX, porque habían ya muchos judíos.
a finales del 19, ya llegan los judíos del Rif y empiezan a crearse los primeros barrios fuera del muro. Y la primera casa en concreto de fuera del muro es una de las casas de la familia Salama, que luego voy a enseñar una fotito. Estupendo. Perdona. Y tenemos la comunidad como entidad importante, con su junta directiva, con su rabino, con su yeshivat o centro de estudio que siempre ha habido. Tenemos diferentes departamentos, departamento religioso, departamento de educación, departamento de cultura, departamento de asuntos sociales. Hay una organización que es la Hebra Kadishá, la organización Doser Dalín, que siempre ha sido costumbre que lo llevaran hombres solteros. Hoy en día, como no tenemos apenas juventud, pues nos están llevando los que pueden llevarlo y hay que agradecerlos que lo están llevando. Teníamos la sección femenina, que también se encargaba de todas esas acciones sociales con la gente. Hay que tener en cuenta que había muchísima gente pobre y en la prensa decía que los judíos no pedían dinero. Incluso habían sitios donde se pasaban consultas médicas, porque estamos hablando de una población con necesidades de a lo mejor de 2.000 personas. Y de todo eso se hacía cargo la propia comunidad. Después, aparte de eso, tenemos el departamento de juventud, antiguamente llamado Benetiva, hoy en día llamado Yahat. Y después, hoy tenemos otra institución que es el Colel, donde hay un Colel de hace ya unos 14 años aproximadamente, un Colel, pues bueno, hay un estudio continuo y diario de Torah. Había un colegio concertado con el Estado, donde estudiaban nuestros niños, pero hoy en día tenemos un colegio totalmente privado del año 2006, donde tenemos, como he dicho antes, 70 alumnos. Hay profesores judíos y no judíos que dan educación general, pero bueno, gran parte de la educación nuestra también es judío. Preparando a nuestros jóvenes, porque el día de mañana, cuando tienen 18 años, el 90% está dando el salto para irse a Israel. Después hay instituciones más pequeñas, pues bueno, que ayudan, colaboran. Hoy en día se ha creado una sesión para la mujer, Moadón Menilla, que es la antigua sesión femenina, que bueno, hoy en día queda mal sonante, pero hay una sesión femenina que se está dedicando principalmente o echando una grandísima labor en la gente mayor, y hay un grupo que se dedica, pues bueno, a hacer cosas nada más que para mujeres, porque hay muchas mujeres viudas que, bueno, que queremos que también vuelvan, que estén y compartan espacios comunes en nuestro edificio comunitario, un edificio de 2 plantas, donde tenemos un salón comunitario para 250 personas, y tenemos unas 14 aulas, donde aparte de las clases, pues tenemos actividad continua casi todos los días. Pues yo te iba a preguntar eso, ¿qué instituciones dependen de la comunidad? O sea, ¿cómo está organizada? ¿Hay instituciones que dependan o no de la comunidad? Hay instituciones que dependen de la comunidad, instituciones individuales. Por ejemplo, el colegio no depende de la comunidad, pero sí está ligado a la comunidad y colaboramos con la comunidad en todo, porque es una parte más, un servicio más que damos entre todos. Las sinagogas, por ejemplo, que actualmente están abiertas, todas las sinagogas son privadas, excepto una que tenemos en el colegio, sí, pero bueno, todas ellas colaboran y están bajo el paraguas, lo ayudamos, le damos bitajón y todo aquello que necesiten, pues para eso está la comunidad. Es una comunidad pequeña, una comunidad que nos conocemos todos, una comunidad, Mérida es una ciudad pequeña donde el más lejano a sinagoga en Shabbat tarda 20 minutos en llegar. Y sí que aquí una vida y compartimos y lo vemos durante la semana bastante los miembros de la comunidad, no estamos alejados, y después en todos los festejos, todos los días como el pasado domingo, cualquier fiesta particular, pues tenemos una vida bastante comunitaria. Qué bien. Y si alguien quiere visitaros, ¿contáis con tefilot y comida kosher? Tenemos 6 tefilot, más la tefilot del colegio, más la tefilá que tenemos en el colegio. En total, 8 tefilot hoy abiertas, 25 en nuestra historia, no todas, como he dicho, no todas contemporáneas. Diario hay 4 tefilot abiertas. Tenemos 3 tiendas kosher, tenemos un restaurante. El restaurante queda un poquito lejos, pero no muy lejos. Y las tiendas kosher y las tefilot de un hotel que tenemos muy céntrico, que es el Hotel Ánfora, casi al lado de la calle principal, donde las características que tiene este hotel es que la puerta no es electrónica, las luces no se encienden al andar, quiere decir que no tiene sensor, y las puertas tienen llave, quiere decir que es un hotel que podemos respetar la ley de Kashrut, aparte del director judío, y siempre, actualmente hemos tenido hace poco, pasando el Shabbat al Rab Panseta, que es el Dayan el principal Dayan de España, que vino de Londres, que sí que podemos respetar el Shabbat, aparte de la ciudad, la riqueza que tenemos y el patrimonio judío que tenemos para dar a conocer. Venir aquí, yo siempre digo a todo el mundo, pasear, pero Shabbat pasarlo a Melilla. Tenemos un catering de comida, como digo, tenemos tienda, hay diferentes cocineras que te llevan también comida al hotel,
y en un momento dado para un grupo pues tenemos nuestra comunidad donde podemos ofrecerle un catering casero para 250 personas con una cocina casera amplia y profesional. O sea que en ese propio hotel yo puedo tener acceso a preparar cosas kosher, ¿no? Si la persona que va en grupo se le facilita una parte de la cocina para ellos. Se podría facilitar o podríamos traer la comida desde la propia comunidad o hacer las comidas. El hotel de la comunidad está a 10 minutos nada, y paseíto. Estupendo. Quiere decir, y las tefilot están así, como decir, que está todo muy, muy, muy cerquita. En Shabbat, cuando tenemos un grupo, aunque están en el hotel, vienen a la comunidad y comen en la comunidad porque tenemos todas las comodidades para hacer un Shabbat en condiciones. Tenemos un hotel, el ascensor de Shabbat también en la propia comunidad, que sí que a personas con discapacidades o movilidad reducida le podemos facilitar porque tenemos ascensor de Shabbat también en la comunidad. Qué bien. ¿Y internet tenéis? O sea, ¿está colgada vuestra comunidad en internet? ¿Hay acceso? No, vamos a ver, yo he cogido la comunidad hace año y medio, hemos tenido que hacer grandísimos cambios de adaptación a las nuevas tecnologías, estamos trabajando en ello, todavía no estamos en internet. En internet tengo la Asociación Cultural de la que digo también soy presidente, donde sí damos cabida a todo lo que hacemos y todo lo que te pueda aportar Melilla como judaísmo. Lo que es la comunidad en sí, todavía no está en internet, queremos crear una página web, una parte abierta, una parte cerrada, una especie como lo que hace Madrid. Hay que tener en cuenta que también tenemos que guardar un poquito el bitajón, la seguridad de aquí, aunque aquí todo el mundo va con kipá, con los que tienen por fuera, no es necesario, pero bueno, también hay que ser un poco, en un momento dado, un poquito cauto, ¿no? Tenemos un equipo de bitajón que trabaja continuamente en seguridad en los edificios, con cámaras conectadas, a la policía, que dice que, y aparte en Melilla, en la seguridad es constante. Todos los Shabbat tenemos personal de seguridad de paisanos, una relación muy importante y muy buena con los cuerpos de seguridad. Dice que está muy tranquila en Melilla y es una ciudad bastante segura. O sea que es facilísimo encontrarse o sea, no hay ningún conflicto entre las tres religiones, ¿no? Estás diciendo que es un poco parecido a lo que se vivía en el norte de Marruecos, Mordejai. Mucho más allá. Aquí, ayer mismo, como te dije, ya estaba. Me parece increíble. Que es el presidente de la comunidad hindú, aparte miembro de Mengimel, con mi amigo Farid, que es musulmán, guardia civil, se crió conmigo en el barrio y también miembro de Mengimel. Está conmigo José, que era militar como yo, Elena, que es nuestra doctora en historia, faltaba José Heredia, que es gitano, que dice que aquí compartir, ver un judío, un cristiano, un musulmán, es lo más normal del mundo, no hay antisemitismo, hay pequeños brotes cuando hay problemas en Israel, pero con la relación Marruecos-Israel, eso ya no da cabida, porque ese interés que había antes, respaldaba en Marruecos. Hoy en día no hay cabida, porque nuestros paisanos de Marruecos hoy en día estamos hermanados completamente. Quiere decir que no sé cuando hay un conflicto en Israel realmente cómo va a repercutir en Melilla. Hemos tenido momentos muy difíciles, momentos en que tiraban cosas en la sinagoga, que insultaban, claro. Pero esos fueron momentos que intentaron manipularnos, algún grupo político o algún grupo, pero no hay. Aquí, por ejemplo, hoy gobierna el partido CPM, que es el partido árabe, y se han gastado 300.000 euros en arreglar los cementerios. Nosotros nos reunimos todos los días, hoy está reunido con la consejera del PSOE, nos reunimos con el partido árabe continuamente, compartimos mesa, mantel. Hace una semana se ha dado el premio Concordia, donde se le ha dado a un cristiano, un musulmán, un judío y a un hindú, y nosotros hemos designado a la Hebra Kadishah, y eso es el consejero es musulmán. Quiere decir que esa relación aquí, no ponemos la etiqueta si eres judío o musulmán. Yo voy con mi kippah por la calle a todos lados. Eso te iba a preguntar, tú vas con tu kippah y no te increpan, ¿no? Nada, yo donde voy con mi kippah, yo de uniforme. Me parece increíble, porque esto no se da en todas partes de España, ¿eh? Sí, y aparte aquí te diferencian enseguida, te ven y nadie se mete contigo. ¿Que puede ocurrir algo? Pues como en todos sitios, pero en una ciudad muy segura. Yo a veces me voy a la sinagoga a las 7 de la mañana, me voy andando perfectamente.
Y casi todo el mundo que me ve por la calle me saluda, porque muchísima gente te conoce, y si no, buenos días, nadie te dice nada, no existen esos problemas. Lo digo, pequeños atisbos, pero que casi imperceptivos con lo que puede ser, lo que conlleva la ciudad. Yo me reúno continuamente con el presidente de la Comisión Islámica, que aparte ha sido mi médico, el vicario, reuniones continuas con el vicario, nos presentamos las Pascuas, el día de Yom Kippur es no lectivo en Melilla. El día de Yom Kippur no lectivo en Melilla. Eso no es en cualquier Increíble. sitio. Eso O es sea que algo. hay brotes quizás cuando hay algún conflicto en Israel, ¿no? Quizás es cuando se nota un poco Sí, más. sí, sí. Eso se nota un poquito más, pero como digo, en Melilla, el día de Yom Kippur, los niños no van al colegio. Eso no pasa en ningún sitio. Aquí No. ocurre en la ciudad de Melilla. El día también también el día de los musulmanes tampoco van. Se decoran las calles con el uso con el Diwali, con Hanukkah, con el día de Ramadán, con todo. Quiere decir que convivimos. El otro día podía dulce de las diferentes festividades. La convivencia es real. Tenemos una convivencia intercultural totalmente plena, real, de los que hablan aquello que ocurrió en Tetuán hace 60, 70 años. Exacto. No, hoy eso pasa en España, eso Qué pasa en bien. Castilla. En Ceuta es diferente, yo cuando estuve noté un poquito más de distanciamiento entre las culturas. Aquí no hay ningún distanciamiento. Aquí lo más normal del mundo es ver una cafetería un judío, un cristiano, un musulmán, pero sin ninguna actitud, sin ninguna... Qué Yo maravilla. acabo de ver un amigo mío de la infancia musulmán, me ha abrazado a él. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu madre? Me ha preguntado, eso es real, no hay que buscarlo. Ha nacido con la ciudad, hemos convivido con ellos y seguimos conviviendo con ellos. Sí, 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 como el Marruecos de antes, exacto. En Ceuta pasa igual, ¿eh? En Ceuta es igual que lo que estás tú contando de Melilla. También tenemos la misma amistad con los árabes, con los hindúes, tenemos el día de la convivencia, todo es igual. Pero Ojalá en yo es todas... que Ceuta además que he estado una vez, no puedo hablar mucho de Ceuta porque he estado una vez y además estuve 2 días solamente, no tengo, y además la tercera serie está cerrada aquí, sí que conozco muy poco Ceuta, pero es que esa es la convivencia que tenemos en el norte de África, y es la convivencia que hemos trasladado a la ciudad de Claro, Ceuta y Melilla. claro, es que ya la cosa cambia un poquito más cuando nos vamos a otras partes de España, porque quizás no haya esa convivencia del norte de África, justamente. Bueno, pues cuéntanos un poquito del Antes de futuro la, de... antes Perdón, de la perdón, siguiente dime. pregunta, me gustaría enseñaros un par de PowerPoint Vale, de fotos que os he traído. Bueno, como he dicho, la Ciudadela de Melilla. Este es el documento que dice que el RIF, Jacob Pariente, el RIF lo llamaban por Jacob Pariente. Este documento está firmado en Livorno en el año 1584. Estaba buscando el documento porque, bueno, es un shock totalmente para el musulmán decir que está puesto en nombre de un judío. No se esperaba, pero apareció este documento en un artículo de un musulmán que lo escribió en Tetuán. En Melilla están, por ejemplo, señalizadas las 3 sinagogas principales de Melilla. Este es el cementerio de la Alcazaba, el cementerio más antiguo del año 1830. Las calles, podéis ver, las calles de Jerusalén en el barrio de Ocen están marcadas. Y esta es la primera piedra del edificio comunitario. Fijaros la cantidad de gente que fue y esa relación que ya se vivía ya en el siglo, a principios del siglo XX, ¿no? Militares, musulmanes, en la primera fue un acontecimiento local. Los dos grandes Dayanín, Rabban Cohen y su hijo David Shlomo Cohen. Y esta es la Casa Salama, la primera casa fuera de los muros, donde estuvo ubicado el ayuntamiento hasta el año 1949 y se quedó en una plaza, le llaman la Plaza de las Culturas, y esa casa se quedó ahí por lo que significaba, que era la primera casa que se hizo fuera también un judío, se hicieron casas externas, que aquí hubo una gran aportación de los judíos a Melilla. Nuestro colegio, nuestro edificio comunitario lo cogió en la guerra civil, lo cogieron los militares como unos centros para tener a un grupo de los militares, que sí que nos cogieron el colegio, este edificio como era antiguamente, y estuvieron hasta el año 45, que lo devolvieron a la comunidad, como anécdota. Esta es la textilidad más importante de Melilla, la textilidad Orsarúa, una belleza. qué El bonita, sí, modernismo en sí. Melilla es importante, somos la segunda ciudad modernista de España. El que lo hizo fue discípulo de Gaudí, Enrique Nieto, que tiene las casas más importantes de Melilla. Y bueno, pues la casa, aquí donde se suelen casar las novias, y bueno, la textilidad pues preciosa. Es de las últimas en hacer, pero la más bonita. Sí, es una preciosidad, desde luego. La hizo Yamin Benarroch, que es el único judío que tiene un monolito en Melilla. En el año 97, con los 500 años de españolidad de Melilla,
está justamente al lado de la Casa Salama, pues le pusieron un monolito en nombre de don Yamín Benarroch, el grandísimo filántropo de Melilla. Como he dicho, tenemos 3 cementerios: el cementerio del Alcázar o San Carlos, este es el cementerio antiguo y este es el cementerio actual. Bueno, desgraciadamente tenemos más tumbas, sobre todo por la época del COVID, y este es el cementerio cristiano, quiere decir que ya cuando se terminó se quiso ampliar, pero bueno, dieron una parcela aquí para poder hacer nuestra última parte del cementerio. Tenemos 3 cementerios, tenemos grandes santiquín que llegaron de Marruecos enterrados aquí también, que se pueden allorear, en lo cual también tenemos un listado de todos ellos que podemos visitar. Esta es la Casa Mellul, el máximo exponente del modernismo de Melilla, una casa que tiene una cantidad de detalles increíbles, hecho por por la familia Mellul y el arquitecto Enrique Nieto. Debajo, uno de los principales comercios judíos de la familia Mimón, no, ahora me acuerdo del apellido. Carsiente, la familia Carsiente, y este es el centro de Melilla. Este es el Parque Central, estamos en esta calle, y este es el centro de Melilla que le llamaban el Triángulo de Oro porque es donde hay unos 500 edificios modernistas, pero también le llamaban la pequeña Sion, porque casi todo el edificio, el 80% del edificio, están construidos con capital judío. Y de ahí viene llamar la pequeña Sion, o incluso llamar la pequeña Jerusalén, por la gran demografía judía que había en el centro de la ciudad. Vemos esa aportación no solamente al comercio, sino también a todo lo que es la estructura, la arquitectura melillense, y esa gran aportación por lo que es el modernismo de Melilla. Esta es la sinagoga Sarúa por fuera, vemos la belleza del edificio. Se asemeja a una mezquita. ¿Por qué? Porque Enrique Nieto, al lado está la iglesia que está a 40 metros, pero todavía no habían hecho ninguna mezquita principal en Melilla. Entonces Enrique Nieto pues le da ese carácter cordobés, pero a los 10 años le dicen, tienes que hacer la mezquita. Y entonces la estructura por fuera de la sinagoga y la mezquita se parecen muchísimo. Claro, él pensó en el edificio en una sinagoga cordobesa o marroquí, y eso fue lo que quiso plasmar aquí, una belleza increíble el edificio, pero es que vamos a la mezquita y la estructura de fuera pues casi parecida, porque le encargan al mismo arquitecto pues hacer la mezquita. La calle de la historia de Mengímel, que se hundió el barco en Alhucemas. Esto fue la tumba que en el año 92 salieron 22 cuerpos a flote, se enterraron en Israel en 1991 en una operación secreta, se llevaron los cuerpos hasta que no llegaron a Israel, no se avisó, y la calle Mengímel, que está justamente al lado de la Tajana Mercasir de Jerusalén. Se dijo al gobierno, la Knesset, que en toda la ciudad de Israel tenía que haber una calle que se llamara Mengímel en honor a los 43. Y entre ellos estaba el del Mossad, porque era el último viaje que iba a hacer este barco. Hemos tenido la visita también del Rab Rashid, 2 veces, el Rav Shlomo Amar, el Ramón Sonego de Bajá, que falleció, gran rabino de Marruecos, que fue el profesor del Rav Shlomo Amar. Tuvimos en el año 2004, en el año 2008, la visita del gran rabino. Esto es un saddik que tenemos muy cerca de Melilla, a unos 20 minutos en autobús. Por regla general vamos en Lag Baumer, y cuando estuvimos en Rapanceta, pues la autoridad marroquí cortan la carretera para que pasemos, no escoltan, y tenemos seguridad marroquí todo el trayecto y todo el viaje. Está enterrado debajo de la piedra. Dice que cortaron, estuvimos recientemente, en septiembre, y cortan toda la carretera para que pase la comitiva nuestra, la comunidad. Fijaros la relación que hay entre Marruecos y también, no solamente en Melilla con los judíos, sino también en Marruecos, esa relación que hay tan importante con respecto a los judíos. Bueno, esto lo dejo para luego cuando hablemos un poquito de qué nos puede aportar el turismo en Melilla. Exactamente. Bueno, yo lo que te quiero preguntar un poquito es el futuro de la comunidad, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de tu comunidad? Y ya después, por supuesto, abriré los micrófonos para que la gente pregunte lo que le apetezca preguntar, ¿no? La comunidad, te contaré, vamos, es una comunidad donde estos jóvenes nos estamos preparando para el futuro, para irse a Israel. Es nuestro gran objetivo, prepararlos de mis 2 cualidades: idioma, conocimiento de la historia judía. Hay que ser realistas, una comunidad que está envejeciendo, se están marchando muchas personas, pero una comunidad con un grandísimo futuro. Siempre hemos escuchado que nos vamos a Melilla, pero todavía nos queda mucha tela en Melilla. Una comunidad que nos queda mucho por hacer, por aportar no solamente como judíos, sino también aportar a la ciudadanía, y tenemos gente
con un grandísimo calado, que siguen trabajando en nuestra comunidad, como está aquí nuestro querido directivo de la comunidad, Salomón Serfati, que le mando un saludo, que están trabajando de una forma incansable, por ejemplo, con la juventud. Que sí, que nosotros no tiramos la toalla, sabemos que nuestros jóvenes se van, pero tenemos que prepararlo. Qué mejor que irse a la tierra de Israel, qué mejor que irse a nuestra otra casa, sin olvidar nuestra Melilla. El futuro, trabajar por la ciudad, trabajar por España, porque ya no solamente hoy en día en el mundo globalizado que vivimos, pues tenemos por encima de nosotros también la federación, nuestro hermano mayor, que hoy en día tenemos que trabajar no solamente desde Melilla, sino para todas las comunidades. Y tenemos que colaborar, apoyar también para que en un futuro lo que depare la ciudad, que no se vean desamparados aquellas personas que se queden. Dejamos mucho. Hay un grandísimo legado. Tenemos 3 cementerios. Es decir, que también tenemos que prepararnos para lo que venga en un futuro positivo y no tan positivo, pero tenemos que ser reales con las consecuencias. Si se nos va la juventud, no hay matrimonio, no hay nacimiento, vamos, las cuentas son 2 más 2, pero nos quedan todavía muchos años, si Dios quiere, por vivir aquí, y todavía nos queda mucho que aportar, tanto a nivel interno como a nivel ciudad. Pues bueno, yo no sé si la gente quiere preguntar algo, porque no, parece que... Os abro el micrófono a todos, un momentito, y os reactivo a todos para que dejéis de... Vamos a ver si puedo. Ya podéis vosotros reactivar vuestros micrófonos, ¿eh? Y algunos que es una pregunta, no sé un poquito más de la ciudad. Sí. Podéis reactivar vuestro micro vosotros mismos, ¿eh? Para hacer las preguntas que queráis hacer. Os he puesto para que lo podáis abrir. Caterín, por favor, activa el micrófono, Caterín. ¿Posibilidad que retornen los jóvenes a la ciudad? Pues bueno, hay que tener en cuenta de que hoy las oportunidades de trabajo, de bienestar y de calidad de vida que está dando Israel no está dando otros países. Hay algunos que han retornado, también hay algunos que han retornado, y quizá va a ser difícil. Hay que tener en cuenta que Melilla es una ciudad que ha dependido mucho también del comercio con Marruecos. Después del COVID, ese comercio se ha cerrado y ahora estamos apostando mucho por el comercio, por el turismo cultural que nos puede traer. Entre ellos, entrar a la red de judería, que nos puede traer también turismo judío y también dar un poco más de vida y de ánimo cuando vemos gente nueva también en la ciudad, es importante para el resto. Que vuelvan, yo, si soy sincero, lo veo difícil porque casi todos están formando ya sus vidas, están casando en Israel y algunos volverán, seguro, pero la mayoría se van a quedar en Israel, que son el futuro que están creando para ellos, ¿no? Con unas mejores ventajas que nos podemos quitar de vida. Pues se he reactivado el micrófono a todos. Claro, porque si alguien quiere hacer... es una ciudad, disculpa el botín. Perdón, ¿quién me preguntaba? Vale. ¿Quién está preguntando? No, yo lo que observaba es que es una ciudad muy pintoresca. Y como es una ciudad muy pintoresca, me interesaba saber si el retorno de los no tan jóvenes que ya se fueron. Sí, pregunta Catherine. Sí, algunos están volviendo. Entiendo perfecto la explicación. Algunos están volviendo, pero como digo, cuando la gente es joven, sobre todo, pues buscan nuevas oportunidades de vida. Eso va dentro del mismo ímpetu juvenil y ya están yendo a estudiar, están conociendo a sus parejas y se están cansando la mayoría de Israel. Algunos de Israel han salido, pues tenemos judíos jóvenes también que están en Panamá, que están en México, que están en Argentina, algunos han retornado a la península y a Melilla también han retornado algunos, pero son los mínimos. También hay que tener en cuenta que ahora mismo este grupo de jóvenes llevan unos 14 años en Melilla, todavía tienen que formarse, tienen que formar a su familia y a lo mejor un momento dado deciden retornar porque también hay puestos de trabajo en Melilla y te ofrecen Melilla lo que ofrece es una calidad de vida increíble. Todo a mano, cogemos el coche por vicio, porque, bueno, por gastar gasolina, porque aquí no te hace falta el coche para nada. En Shabbat todo, vamos por la calle, aparte en Shabbat, la mala gente lo ve en Shabbat, en paz, con los pequeños. Pues bueno, vamos todos con nuestras chaquetas, los niños con el pequeño por fuera, con nuestro tipot, y tan normal por las calles, que no hay ningún tipo de discriminación, y eso es muy positivo que se respeta, aquí se respeta al judío. Yo lo que quisiera hacer es unas rutas de esas que hacéis vosotros, que eso sí me gustaría que lo contaras porque creo que es interesante. Sí, esta es nuestra compañera, nuestra doctora en historia, Mariana Fernández,
que es realmente la que ha sacado a relucir toda esta documentación. Estamos conociendo la historia judía de Melilla a través de unos documentos que se llaman Ad Perpetua. En él, los judíos que llegan de Marruecos hacían un recordatorio de vida, un índice de dónde viene, quién es sus padres, cuánto lleva viviendo en Melilla, cuántos hijos tiene, etcétera, 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 porque no había un documento en Marruecos que diera esa fe de vida. Eso se está investigando actualmente y muestra de ello, pues hemos sacado una parte histórica. Tenemos un museo sefardí del año 2011, donde contamos las tradiciones y costumbres, y después visitamos la sinagoga principal de Melilla. Es una ruta de unas 3 horas, donde tiene muchísima aceptación, y la gente, tanto de Melilla como de fuera, pues le llama la atención, sobre todo la gente de fuera, que nunca han conocido un judío, pues le llama la atención. Las rutas diarias, pues podéis ver entre una media la hacemos los domingos por regla general entre 30 y 50. Ese gran patrimonio judío que hay en Melilla se está redescubriendo, se está dando a conocer. Se van a llevar a cabo, se van a colocar unos códigos QR para conocer quiénes son los que hicieron cada uno de los edificios. Recordar, hoy en día hay muchos que piensan que los edificios lo han hecho los propietarios actuales. No, los edificios del centro, que es el gran aportación al modernismo, como digo, segunda ciudad modernista después en España, después de Barcelona, pues hay que recordar a esos judíos, los comercios judíos de Melilla. Estamos en proceso de recordar esa memoria que tiene Melilla, de ponerla también en el ámbito nacional, porque hablamos siempre de la España antes de la expulsión, pero si hablamos de la España después de la expulsión, tenemos dos ciudades en el norte de África que tenemos mucho que hablar, que es nuestra ciudad hermana de Ceuta y nosotros en Melilla, que somos los que realmente, por donde entró todo ese nuevo judaísmo a España principalmente. Sí, muy interesante. Bueno, lo de las rutas sí me quiero que cuentes un poquito, ¿no? ¿Cómo se organizan esas rutas? Porque he visto que lo hacéis algunas veces en verano de manera nocturna también, ¿no? Sí, bueno, la ruta principalmente la hacemos los domingos. También, aparte de la ruta, hay otra cosa que se llama la ruta de los templos, que se visita el templo cristiano, el templo musulmán, la mezquita, el templo hindú y la sinagoga, que es una ruta que se visita a los 4. Eso lo lleva, digamos, la Asociación de Turismo. De nuestra Asociación Cultural Mendime, lo que hacemos es esta ruta, donde digo, hablamos durante una hora toda la historia de los judíos de Melilla, un repaso. En el museo, apoyado en los elementos museísticos, lo que es la relación de vida, lo que es el ciclo de vida, los hagí, las Pascuas y la liturgia. Y luego en la sinagoga pues, hablamos del kasher, de las tefilot, de la liturgia, hablamos también un poquito del idioma, y aproximadamente duran unas 3 horas la ruta, aproximadamente. Se pueden apuntar, ¿3 horas? 3 horas, se pueden apuntar. Han habido rutas que hemos llegado a estar hasta 6 horas, con profesores que preguntaban muchísimo. Vale. Entre 2 horas y media y 3 horas, según el público que tengamos, pero una media de 3 horas. Ten en cuenta que la parte histórica son 1 hora, el museo otra hora, y luego la sinagoga entre media hora y 3/4 horas. Y el recorrido que se hace pues son las 3 horas que lleva. Estamos hablando con unos restaurantes locales para que haya una comida sefardí no kasher, para eso está ahí en otros sitios, pero justamente bajo la sinagoga hay un restaurante que fue de un judío que lo abrió en 1936, justamente en plena guerra, Casa Sadia. Hoy en día lo lleva el que era su pinche y hace comida o tiene posibilidad de ofrecer un menú sefardí. Hemos hecho alguna nocturna en verano porque hacía muchísima calor, se redescubrió este año las nocturnas y la verdad que fueron una maravilla porque bueno, era esto completamente diferente. Y también en la nocturna hacemos un recorrido por el centro mostrando los principales edificios modernistas construidos por judíos, hablando un poquito de cada una de las figuras, ya que el museo está cerrado, pero mostramos un poquito esas figuras. Hacemos mucho más, tenemos un calendario intercultural donde se ponen las festividades de todas las religiones, aparte de las festividades civiles, que eso lo hacemos también en Melilla, y bueno, y tenemos continuamente actividades culturales, conferencias, música. Hemos tenido hace poco a Javier Safra dando unas conferencias sobre gastronomía. Quiere decir que la vida también cultural en Melilla es bastante importante a nivel general y a nivel particular. Desde nuestra asociación, pues también es una vida importante, aparte de lo que hacemos propio y solamente para los judíos en nuestra comunidad. O sea que tenemos que ir, ¿no, Mordejai? Que tenemos muchos motivos para conocer Melilla. Aparte de eso, actualmente hay un bono hasta diciembre, creo que es, un bono turístico que pagan la mitad del billete y la mitad del hotel, que el resto lo paga la Ciudad Autónoma de Melilla, te da ese 50% para que venga a visitar Melilla
no solamente para los españoles, sino también para los europeos. Pero durante todo el año... ¿Perdón? ¿Durante todo el año está ese bono? Va saliendo partidas. Van saliendo partidas. Estamos trabajando, precisamente esta mañana, hablando con la consejera, para incluir a Israel en el bono. Israel y Marruecos, incluido en el bono. Para que puedan venir turismo de Israel y, bueno, y salga barato venir a Melilla. O sea que si queremos ir, ¿qué pagaríamos? ¿El 50%? Aproximadamente lo que cuesta hay dos ciudades, Granada y Almería, que están subvencionadas los billetes de avión. Después tenemos aviones desde Málaga y tenemos avión desde Madrid. El de Málaga dura 3/4 horas, el de Madrid dura 2 horas menos cuarto, y el barco que dura unas 6 horas desde Málaga y desde Almería. Aparte el hotel, pues el hotel sale unos 40 y tantos euros, que con el bono sale 20 euros el hotel. Cuesta 20 euros. Tenemos un parador nacional que estamos también hablando para que den dos habitaciones con microondas kasher, y estamos en vista de poder conseguirlos también para que el que quiera venir al parador y quiera hospedarse, porque tener un microondas kasher dentro de una de las habitaciones. Y bueno, y tenemos después una sala de fiesta donde podemos hacer fiesta con mayor volumen de gente, donde tenemos una cubertería y una vajilla solo y expresamente para nosotros. Y sí que la comida está totalmente integrada. Son muchísimo menos de los que éramos hace poco. Hemos estado, como he dicho, yo he llegado a ser unos 3.500, 4.000 judíos, ahora mismo estamos en unos 850 judíos la comunidad. Bastante importante. Es decir, que por la calle vas y ves a un judío sí o sí, en cualquier momento y en cualquier lugar. Claro, así decía Edith Turiel, que está aquí con nosotros, que es la coordinadora de Alicante, que quiere ir a Melilla. Está siempre diciendo, vamos a Melilla, vamos a Melilla. ¿Por qué nos vamos tan lejos? Vamos a Melilla. Bueno, pues sí, tendremos que pensarlo también como una opción. Sí, aquí en Melilla se celebra, aparte tenemos ahora el día 20 de diciembre la fiesta de Hanukkah, donde hay una fiesta para 200 personas que nos ofrece la ciudad autónoma de Melilla, donde hay música, comida kosher. Y bueno, es una de las fiestas. Aquí se celebra el Diwali, casi todas las fiestas de cada una de las religiones. Hay una fiesta importante que te ofrece la ciudad para poder disfrutar los mismos y poder de una forma también más convivir y disfrutar esa festividad. En concreto para nosotros se utilizó la fiesta de Hanukkah. Se hace en un hotel principal de Melilla, Hotel Melilla Puerto se hace en el salón, y este año estamos hablando de unas 200 personas. Ante el COVID hablamos de unas 300 personas y poco a poco estamos subiendo para llegar a ese tope de unas 300 personas. Bueno, Hanukkah que lo tenemos ya, porque me parece que empieza el 18 de diciembre y acaba el 26, o sea que es una oportunidad también que podríamos tener para ir allí, ¿no? Los que, si estamos hablando de ese dinero... Se vive en la calle, vamos a tener una fiesta el día 20, el que quiera venir ya puede pedir para guardar la invitación. El 25 tenemos previsto una gran fiesta comunitaria, quiere decir que vamos a vivir aquí de una forma toda y completa. Lo que digo, que no vais a aburrir, si venís a Melilla, y aparte pues conoceréis su historia, su cementerio, su panorama, el barrio hebreo, que hoy en día no es uno de los barrios marginales, pero no puede pasar tranquilamente por ahí, que no pasa nada. Nuestros niños, hay que dar todavía 3 familias judías, nuestros niños el domingo han estado visitando a las familias judías que viven ahí, y no tienen ningún tipo de temor, y algunos de ahí han nacido en el propio barrio hebreo, y como yo dije, he nacido, he tenido mis hijos aquí, y me moriré en el barrio hebreo. Viven totalmente, hoy en día la mayoría es musulmana, solamente quedan esas 3 familias, pero viven con total tranquilidad. Qué bien, pues ¿alguien quiere hacer una pregunta antes de terminar? Sí, yo quería saber cuál es la mejor época para visitar Melilla. La mejor época para visitar Melilla, yo te lo he dicho, ahora mismo, por ejemplo, estoy con el aire acondicionado puesto, así que en diciembre estoy en la casa. Muy buena época. En verano hace muchísimo calor, y al ser una ciudad con mar, hace un calor, se suda muchísimo, porque es un calor muy húmedo. Tanto la época para vivir, no solamente en la ciudad, sino para vivir también un poquito el judaísmo, la época de Pesach es muy bonita. Y los jardines de septiembre, octubre, pues precioso, porque hay una convivencia en la comunidad muy importante, de Rosh Hashanah, Kippur, y después, bueno, en diciembre pues tenemos la ciudad llena de luz, ¿no? Tanto por las fiestas nuestras de Hanukkah como la fiesta de Navidad, que bueno, que quiera que no, también se llena de luz. La ciudad, y es cuando pues te anima a salir más y a tener más vida. En verano, en septiembre, el día 8 de septiembre, tenemos las fiestas patronales, aproximadamente sobre la semana del 8, que también es pues una época también buena pues, para vivir lo que es las ferias de la ciudad de Melilla.
Casi todo el año, los meses julio y agosto, pues hace muchísimo calor. Entonces, bueno, es menos recomendable porque, bueno, el sudor pues bastante incómodo aquí con tanta humedad. Pero el resto del año, por regla general, hace un buen tiempo, no excesivo frío. Hay algo de lluvia en enero, febrero, algo de lluvia. Fue 1 o 2 días de temperaturas torrenciales, pero cualquier momento es bueno para visitar la ciudad. Ok, gracias. Edith, creo que Edith quería comentar algo, ¿verdad? Edith, ¿quieres preguntar algo? Bueno, sí, primero que todo, felicitar a Mordi porque la verdad es que yo le admiro mucho. Sí, es cierto. Es un hombre que es un crack. Los coordinadores le decimos es el crack de todos, está en todo. No solamente es el presidente, sino también es el coordinador y coordinador de muchísimas cosas. Es increíble lo que trabaja Mordi, verdad que mi admiración en lo personal. Y bueno, luego quería preguntarte, ¿todos los judíos viven en un solo barrio? ¿Están todos juntos? ¿Y Bien, cuántas sinagogas hay? Primero agradecerte de lo que dice. Yo creo que no es real porque no me conocen muy bien, pero bueno. No, me conocen. Sí te conocemos. Salta en todas partes, Mordejai. Yo creo que el judío tiene una obligación, que es trabajar para los demás. Eso me lo inculcó mi abuela y lo he intentado llevar a la práctica en mi vida. Eso he intentado inculcar a mis hijas y lo intento inculcar en mi casa. Y eso me inculcó mi abuela porque a mí me crió mi abuela cuando vine de Israel. Y eso es una de las cosas que ya me llevó ya a Argelina, es decir, esa mezcla que tenemos en Melilla. Argelina vivió en Francia, vivió en Melilla, bueno, y era una mujer muy avanzada en su época, una mujer que fumaba, en el año 36 una mujer que fumaba, bueno, fue un boom en Melilla, fumaba, sabía, cuando el nivel cultural de Melilla era bastante bajo, digamos, a nivel mujeres, sabía fumar, sabía hablar francés, sabía algo de inglés, español, además era muy guapa, fue la verdad una revolución porque chocaba con el ambiente que había en la ciudad, ¿no? En Melilla, como te digo, ¿qué me has apuntado? Espérate que me he ido por el Cerro, Edith. ¿Qué me has dicho? Que si vivís todos juntos sí, en un solo barrio. Me he ido por los cerros. Es que cuando hablo de mi abuela me he ido por los cerros de Úbeda. Discúlpame, además me emociono. No, en Melilla actualmente la parte de la playa, que era la parte de los pescadores, la parte, digamos, una de las partes más desorientadas de Melilla, pues hoy en día es la parte más progresista de la ciudad, donde vivimos la gran mayoría de los judíos. La gran mayoría, estamos hablando de un 80% y un 70% vivimos sobre el barrio donde vivo yo aproximadamente, donde estamos viendo la mayoría de los judíos, que son los últimos barrios en hacer, edificios más altos y donde vivimos ellos. Pero yo de aquí a mi sinagoga, hay una sinagoga aquí cerca, de aquí a la sinagoga yo tardo 12 minutos andando, pues paso tranquilo. Es decir, que no hay una distancia real. De aquí al centro voy continuamente, es decir, no hay distancia, aquí está todo muy cerca. El hotel está en el centro, pero bueno, te acercas a la casa, al barrio, en 10, 12, 14 minutos. En Shabbat vas al parque que está al lado de mi casa y ahí te puedes encontrar 40, 50 judíos entre mayores, pequeños, cada uno jugando, otro. Y el paseo marítimo, que lo tenemos también muy cerca, pues Shabbat o los jardines, pues los judíos lo ves con su traje chaqueta y al lado es una señora musulmana con su chislava. Y el barrio lo que te he comentado, en esos barrios periféricos, que yo no me crié en el barrio, sino en el polígono, ya no viven casi nadie. Solamente viven estas 3 familias, viven en otro barrio que se llama Carissa una familia, pero ya casi todos hemos ido moviéndonos hacia el centro de la ciudad y del centro de la ciudad ahora mismo hacia todo lo que es la zona de la playa. Y no sé si lo dijiste, ¿hay varias sinagogas o es una sola? Hay 6 sinagogas en Melilla, 4 abiertas los días de diario, 6 abiertas en Shabbat. Aparte está la sinagoga del Colel y una sinagoga en el colegio. En total tenemos hoy en día 8 tefilot. Bueno, por en Melilla le llamamos tefilot, ¿no? Bueno, hay algunos que se le llaman tefilot, no, sinagoga, snoga, por ejemplo, pero tenemos en total 8. En total han habido 25, no todas contemporáneas. Fijaros tanto que en 3 calles habían 9 tefilot. En 3 calles. En el polígono. En una misma calle habían 4, en la calle siguiente de atrás habían 3, en la otra había 1, después de arriba había otro. Y sí, que también nos suena en el recorrido que hacemos, porque a veces con un autobús y recorremos toda esa zona, los barrios principalmente donde han vivido judíos, y contamos la historia también de esas tefilot, donde estaban ubicadas, porque hay gente que no las conoce. Por ejemplo, una casa que hoy en día está al lado de una iglesia, que todo el mundo llama la casa de los curas,
era la casa de descanso de la familia Salama, porque estaba en la lejanía, digamos, hoy en día está cerca, pero antiguamente cuando no había medio de transporte apenas, y era la casa de descanso donde la familia Salama pasaba el verano. Y eso lo descubrimos en un documento que hacía referencia a esa casa, y los curas se creen que lo han hecho ellos. Y dicen, no, es una casa judía de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que era una casa de descanso que estaba ya, pues, la casa en el campo, que voy a ir a descansar con la familia Salama. Cosas como esas que se están descubriendo con la documentación que estamos investigando, y estamos creando, bueno, pues el panorama, ese panorama, el patrimonio tanto material como inmaterial judío de Melilla, que es importante porque es historia de España, es historia del pueblo judío, y no podemos, y tenemos que estar orgullosos de ella todos, porque aparte es nuestra historia más contemporánea en estas ciudades. Mordejai, ¿y todas esas tefilot son de corte ortodoxo o conservador? ¿O hay alguna que, bueno, un poquito más progresista? No. Aquí somos una comunidad ortodoxa, como he dicho, de costumbre marrocana, todos somos ortodoxos. Muy bien. No existe una comunidad reformista, más. Bueno, ya cada uno tiene su propio nivel, pero las tefilot en sí son todas de corriente ortodoxa. ¿Moisés quiere decir algo? Buenas noches, ante todo, Hazaku Baruch, mi querido amigo Morde. Ante todo te felicito por ese amplio abanico que hablaste sobre nuestra ciudad natal, que hemos nacido, hemos convivido allí en Melilla durante muchos años, y la verdad también te quiero felicitar por toda la labor que está ejerciendo como presidente y dedicándote ampliamente, dejando tus trabajos y dedicándolo a la comunidad. La verdad, no tengo palabras para decirte de tanto apego que tú tienes con la ciudad de Melilla. Y quería preguntarte, en su época de apogeo Melilla, ¿cuántos judíos habían realmente que vinieron desde Marruecos? Y ahora actualmente, ¿cuántos judíos quedan? Bien, primero gracias Moy, el Moré Moisés, gran amigo, me quiere mucho, ya lo he demostrado, así que no lo ha dicho más de corazón que de real sobre mi persona. Bien, Moisés. En Melilla, en el año 1902, hay un congreso de africanistas en la ciudad que dijeron que al final del siglo XX, principio del siglo XXI, el 80% de la ciudad íbamos a ser judíos. ¿Por qué? Porque los judíos llegamos en Melilla en el año 1864 y automáticamente se pide la nacionalidad. Sobre el año 1880 ya empiezan a llegar las mujeres, porque a principio se podían venir, recordar, judíos y moros traficantes y solamente hombres. Ya empiezan a venir las mujeres y los niños. Y la tefilá de Melilla Vieja, Tefilá Salama, se crea el primer colegio donde el rabino Alfón empieza a dar clases. Una ciudad donde había una población militar muy grande y muy pocos civiles. Después empiezan a llegar los judíos cercanos a la zona de Melilla, Senada del Rif, empiezan a llegar a Melilla, y el primer musulmán inscrito en Melilla, porque en Melilla tenemos la grandísima suerte que tenemos los libros de registro de nacionalidad expresos, y ahí aparecen judíos por judíos, libros de funciones de judíos, libros de casamiento de judíos, y estamos hablando del final del 19, principio del 20. Eso no lo han permitido, que eso no se hace en ningún sitio, ir al juzgado y escanearlo. Igual que los archivos no han permitido escanear la documentación. Y de ahí sacamos toda esa información. 1902, punto álgido importante, ya decían, porque éramos el 60% de la población civil, que estaba entre 1.800 personas judías, y ya éramos el 60% de la población civil. El punto álgido más importante que encontramos de documentación, visto por el grandísimo investigador Jesús de Salafranca, eran 7.300 judíos con documentación española. Al ser una ciudad fronteriza, yo tenía una tía que jamás ha tenido documentación y ha muerto sin tener documentación española recientemente, hace unos 12, 14 años. Es decir, que aparte de eso, habían otros muchos judíos que no tenían la nacionalidad española,
podemos hablar de una población en el punto más álgido que estamos hablando entre años 30, años 40, de entre 8 y 9.000 judíos en la ciudad. Estamos hablando cuando la población de Melilla andaba aproximadamente en 30.000, 40.000 personas. Bien, hubieron grandes crisis en Melilla, muchas grandes crisis, y fueron las grandes emigraciones de los judíos. Venezuela, Argentina, a la península, algunos de ellos a estudiar y ya se quedaron, otros a buscar mejores condiciones económicas, y con la creación del Estado de Israel, pues empiezan a ir aquellas personas del barrio hebreo y del polígono que no tienen capacidad económica, que no había apenas trabajo, no había apenas nada. Esas personas pues ven la gran oportunidad donde me van a dar una casa, me van a dar un puesto de trabajo, van a dar la educación de mis hijos, y en muy poco tiempo se van cerca de 2.000 personas de Melilla. Esos son los grandes vaciados demográficos que tiene la ciudad de Melilla. Actualmente, después, a partir de ahí empezó a irse ya el judío de dinero de Melilla, digamos, a Israel, porque hay una proyección de Estado, y también a la península, muchos de ellos a crear negocios. Todo ese vaciado que empezó a ver la ciudad de Melilla ha llegado a la actualidad. Yo llegué a conocer aproximadamente unos 2.500, 3.000 en mi época. Hoy en día somos 850 judíos en la ciudad. Hablamos siempre de 1.000, porque bueno, 1.000 a nivel político son un escaño y pico, entonces bueno, tenemos un núcleo importante de votos y siempre hay que hablarlo así, siempre di la cifra de 1.000, pero real, como estamos aquí, que estamos en familia, real actualmente 850. Pero esos 850, muchos de esos hijos lo estamos contando, pero están viendo en Israel, están estudiando, pero seguimos contándolo como unidad familiar. Y actualmente nos están yendo entre 6 y 10 niños por promoción. Pero seguimos contando hasta que se van casando. Por ejemplo, mis 2 hijas que están fuera, seguimos contándolas como miembros de nuestra comunidad. Hasta que no se casan, seguimos contando, o que ya vemos que han formado familias fuera, o que están echando fuera y que no van a volver. Pero real, podemos andar sobre 750 judíos en Melilla actualmente. ¿Y a nivel político hay algún judío que esté metido en la política o en alguna parte de la política de Melilla? Sí, bastante. Hemos tenido hace poco una persona en el PSOE, hay gente en el PP, hay incluso uno en el Partido Árabe, es lo que te digo. En Ciudadanos no ha habido ninguno. En Vox creo que hay uno, pero bueno, sí. Melilla también ha tenido, ya que hablamos de política, vamos a hablar un poquito de política. Melilla ha tenido un giro importantísimo a nivel político. El judío de Melilla siempre ha sido de izquierda. Por eso cuando llegó la dictadura, asesinaron a 14 judíos, no por ser judíos, sino porque eran de izquierda. Todos los judíos estaban metidos había en Melilla muchísimos sindicatos de zapateros, sindicatos de camareros, aquí había sindicatos de todo, y en toda la lista de sindicatos los cabecillas eran judíos, siempre. Cadita suelto el testigo, estrella, para que un día hablemos de la Brigada Internacional y de la aportación de la Brigada Internacional en España, porque hay mucha tela que cortar sobre eso. Yo llegué ahí yéndome por un lateral, porque yo siempre he estudiado la parte derecha de la derecha de la guerra civil por mi profesión y por la unidad en la que he estado, y al final pues también he acabado estudiando la Brigada Internacional. Dio un giro después, durante la guerra civil, hubieron grandes presiones hacia los judíos de Melilla, hubieron presiones y le quitaron cosas. Por ejemplo, a un judío le quitaron un chalet, se le quitó un chalet, recién llegado de Venezuela, creo que se llama Abraham Cosía, le quitaron un chalet, los que soy de Melilla, ahí al lado de la carretera del aeropuerto, y a la comunidad se le exigió que daba grandes cantidades de dinero, se le exigió. Actualmente ese giro ha pegado y la mayoría de la gente de la comunidad es de derecha. Lo digo que ha pegado un giro durante hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Marruecos, cuando estalló la guerra civil, se apoyó a República, no se apoyó a Franco, que también dio ese giro y ese cambio hacia el apoyo a la derecha. Pues Melilla no ha quedado exento de ese giro, Melilla ha quedado, y hoy en día, pues la mayoría de la comunidad realmente tiene un pensamiento, una ideología más de derecha que de izquierda. Algunos hay, en concreto, como digo, hubo uno que se presentó por el PSOE, pero muy poquitos, muy poquitos. Bueno, es que yo no creo que haya, yo creo que en general no creo que haya muchísimos judíos de izquierda, dando las cosas que están pasando últimamente con la izquierda o la extrema izquierda, ¿no? Supongo que, no sé si conozco yo a muchos judíos que sean de izquierda.
Yo conozco unos cuantos en Madrid, por ejemplo, hay bastantes judíos de izquierda. Por ejemplo, en Melilla teníamos judíos también de izquierda, hay que tener en cuenta, yo por ejemplo me acuerdo de un amigo que me decía que el Partido Comunista era centro y el Partido Socialista a la derecha, ¿no? Había alguna reminiscencia, por ejemplo, mataron aquí a León Benguigui, que era uno de los judíos León Levy, de la familia Benguigui, que era uno de los judíos que mataron, que estuvo en el gobierno del Partido Socialista en su día, ¿no? Algunas reminiscencias quedan todavía de eso, pero claro, la mayoría de gente, y sobre todo la gente joven, centro derecho, sí, lo general. Hay, por ejemplo, el PP hay por lo menos 8, 10, en primera línea hemos tenido una consejera durante muchos años, hemos tenido directores generales, pero actualmente 6 o 8 personas bien posicionadas en el PP. Se ha incorporado Cali, no sé si Cali quiere hacer alguna pregunta. Sí, quiero, sí. Pues Cali, que no te veamos tu carita, no te vemos tu carita, Cali, ponte bien. Le veo media cara. Sí quiero. Venga, Cali, pues pregunta. Yo soy de izquierda. Uy, mira, pues he metido la pata, vaya por Dios. Y para que tú veas, sí conoces a una, y nunca podré ser de derecha, porque la derecha le hizo mucho daño a mi familia. Y muchos años mi padre estuvo en campos de concentración, y en Bilbao, en Bassao, en Cádiz, en el penal de Santa María, en Wallau, en todo lo que puedas, en Alucema. O sea, estaba hablando de la guerra civil, ¿no? Sí, durante muchos años. Entonces, eso queda dentro. Ahora, claro que sí, claro que sí. Por vergüenza torera no puedo ser de derecha nunca. Aquí hubieron muchos judíos que estuvieron en los campos de concentración, aquí en Seganga, cerca de Melilla. Mi padre y mi tío León, que tú lo conocerías, a mi tío León también. Claro, por eso te digo que mucha gente ha estado ahí, yo he conocido gente Pero bueno, te voy a decir una cosa, Cali. Al Seganga, en todo. ¿Tú sabes claro, yo que seguramente, y perdona que diga esto, claro, seguramente, claro, como se escucha tanto sobre la extrema izquierda, con todo eso del BDS, de los problemas que han puesto, supongo que he tirado un poco más por esa idea de extrema izquierda que tienen ahora con el boicot, ¿no? A Israel y a muchos judíos españoles. No creo que sea entonces la izquierda. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se la guerra civil, la primera unidad que se incorporó a la Brigada Internacional fueron los judíos que vinieron a luchar a la Olimpiada, y son los que se incorporaron. Los últimos brigadistas que murieron fue la compañía Baldwin, que es la compañía judía, lo mataron los regulares y los legionarios de Melilla, en Barcelona. Fue la última compañía porque se negó a irse. Era una compañía compuesta por 80 y tantos judíos y 3 palestinos, 3 árabes. Es la compañía Baldwin en el batallón Palafox, que estaba por núcleo y por número, después de francés o de alemán, no me acuerdo, estaba el número judío. Se data que compartieron en la Brigada Internacional unos 8.500 o 10.000 judíos. Es que sobre ese tema hay muchísimo que hablar. Y hablando, Cali, de lo que tú me estás contando, hay que contar un poco de historia, porque, bueno, esto es uno de mis mundos que aquí lo trabajamos mucho. El campo de concentración de Seluán, cuando entró, yo no vengo a defender a ninguno, cuando entró la dictadura, se encontró los planos que le había hecho la República. Por eso el primer campo de concentración, nada más que estallar la guerra, hacen el de Seluán, porque ya estaba previsto en la República hacer el campo de concentración de Seluán para meter gente ahí. Si es cierto que han habido, por ejemplo, no me acuerdo un señor que había que se escapó cuando lo iban a fusilar, se vistió de mora y cruzó la frontera y después se vio. Mi padre tuvo 3 sentencias de muerte, 3, lo tenemos los documentos. Estuvo sentenciado a muerte 3 veces. Uno lo compró su padre, otros se equivocaron y el tercero no me acuerdo ahora. Hay, por ejemplo, aquí en Melilla tuvimos la grandísima suerte que Yamín Benarroz, que dije el gran filántropo, porque hizo la sinagoga, hizo gran parte del colegio, fue el presidente de la comunidad durante la guerra civil. Y cuando llegaba a su casa le contaba a sus hijos lo que había visto, lo que había pasado cuando iba con el chef de la ciudad. Y a uno de los judíos los mataron de una paliza para que él dijera que era republicano. Pues digo, aquí tenemos también la historia sacada de los 14 judíos
que fueron asesinados. Las cosas hay que decirlas claras. Fueron asesinados por en concreto sobre la Falange, que fue la que tomó el colegio. La Falange hizo muchos años. La sinagoga principal de Melilla, la Legión, el coronel de la Legión, mandó una escuadra ametralladora para defenderla de la Falange. A mi abuela le quitaron hasta el anillo de boda. Aquí quitaron todo. Aquí hubo una época... Pero hay que juzgar los momentos históricos en cada situación. Claro. También el contexto. Como estaba y lo que ocurría. Porque si hablamos, bueno, no era el tema de la situación, si hablamos de lo que ocurrió en la Liga Internacional, nada más que tenemos que coger el libro, si habló en Libertad, que vemos que los comisarios políticos le pegaban un tiro de gracia a la gente en las propias trincheras. Y si hubieron, hay muchísima desgracia, y lo importante es coger, todo lo que a mí me gusta hacer, coger la historia desde ambos lados y ver lo que hay. Y ahí la verdad es que en Melilla, por ejemplo, bueno, no sé, pero en Melilla se luchó. Sí, pero a un hermano de mi abuela también le dieron el paseillo. Le dieron el paseillo y le pegaron un tiro en la nuca. Aquí hubieron, o sea, si no, a 14 judíos los tenemos localizados, tenemos la historia de los 14 judíos asesinados, y los tenemos muy localizados. Esos 14, pero hay otros muchísimos que han estado en la casa de muchos años, han estado en los campos de concentración, bueno, muchísimas cosas. Esa documentación también la estamos sacando y también tenemos parte de esa documentación. Ten en cuenta que tenemos más de 15.000 documentos escaneados sobre la historia de los judíos, entre ellos ahora tenemos muchos, algunos de ellos durante la Guerra Civil. Tuvimos la gran suerte porque cuando terminó también el protectorado de Marruecos en el año 57, que recordar que la estrella de Marruecos nunca ha sido de 5 puntas, sobre todo la zona del Rif era estrella de 6 puntas. Bueno, se escapaban y tenemos las listas de los judíos que llegaban a Melilla por la frontera, llegaban a Melilla, dormían en Melilla, al día siguiente se iban hacia Gibraltar, y de Gibraltar Francia, Israel. Está hablando entre el año 57 y en el año 61. Pasaron aproximadamente... No, y hasta el año 69 también. No, escúchame, hasta el año, te digo, del 57 hasta el 61 pasaron por Melilla. Y estamos hablando que aproximadamente pasaron por aquí entre 12 y 14.000 judíos. Pues yo no tengo tanto, pero tengo lista de la Guardia Civil de documentos que desclasificaron, que luego lo volvieron a clasificar, nombre, apellido, de los que pasaban cada uno de los días que lo reflexionaba la Guardia Civil. Claro, si lo llevaba Noel, que era mi tío León. Por eso Noel mismo, era su nombre de... Que ahí fue cuando el hundimiento del Pride. Hay también una historia ahí muy bonita que contar sobre lo que pasó, sobre todo este paso clandestino, que llamamos aquí el paso clandestino judío, y eso fue durante la dictadura, y se permitió que pasaran por aquí. La Guardia Civil no hacía nada si tanto no se lo permitía. Sí, acaba de salir una guerra. Es cierto que cada judío lo pagaba la Sokhnut a 400 pesetas. A cada judío lo pagaban. Pues imaginan en ese año lo que era un dineral. Y si caían presos, algunos caían presos, había que ir a Marruecos y se les sacaba de Marruecos. Por aquí pasaron muchísimos judíos. Pero digo, que en Melilla también, no solamente en la historia que hay muchas historias también durante la Guerra Civil que se podría contar, igual que en Ceuta, ¿no? Ese paso que hubo de los judíos que se escaparon de Marruecos. También algo muy bonito, no soy experto, hay que ser un experto, pero también algo muy bonito de la salida y el fin. Es tanto así que en el año 59 llegó un coronel a la frontera de Melilla, que tengo el documento también, llegó un coronel a la frontera de Marruecos y dijo que por qué estaba la bandera con la estrella de 6 puntas. Que esa bandera, esa estrella de los judíos. Nosotros utilizamos la estrella de 5 puntas. De ahí deducimos que siempre se ha tenido la frontera de Marruecos y la estrella de 6 puntas. Entonces, bueno, eso es lo que te da, también nos ocurrió un caso muy curioso, que en la Chafarina está el cementerio cristiano, murió la mujer de Josep Salama, Esther Carciente, intentamos buscar la tumba de Esther Carciente y resulta que encima del cementerio hicieron la iglesia. Nosotros dijimos, bueno, pues debajo se ha quedado la pobrecita Esther Carciente y ya no se puede repatriar. Y a los 3-4 años, un documento que hablaba de comercio, lo encontramos que se había traído a Melilla a Esther Carciente cuando se levantó el cementerio cristiano y al lado está enterrada, y exactamente está enterrada en Melilla. Pues digo que la historia también, estas cosas pues también se satisfacen, ¿no? Porque pensamos que se había quedado bajo la iglesia y eso resulta, bueno, porque la tenemos enterrada también en Melilla. Bueno, yo quería hacer un apunte. Sí, en el cambio. Sí, mira, quería reseñar que unos 8.000 judíos que vinieron de todas las partes de Europa vinieron a luchar precisamente a favor de la República. Claro. Española, fueron 8.000, o sea que hay muchos judíos también que son de izquierda. La Brigada Internacional. Y luego tengo que decir una cosa,
tengo que decir una cosa, que siempre que está, a pesar de que ella lo asocia a la extrema izquierda, luego tenemos una realidad que siempre que está el Partido Socialista recibimos ayudas. Por ejemplo, de pluralismo y convivencia. Siempre que han estado ellos han habido bastantes ayudas. Cuando muchas veces ha entrado el PP han desaparecido las ayudas. Yo no soy comunista, yo soy de izquierda, no soy comunista. El trabajo y la labor que he dicho, que le he puesto aquí, que digo que me encantaría, porque hay un tema que hay una chica que se llama Marta Rodríguez, más de Vox, pero no tiene que ver, pero es una grandísima historiadora y es la persona que para mí sabe más de las Brigadas Internacionales. Hay incluso historiadores que datan de 15.000 judíos, no de 8.500, porque ten en cuenta que muchos no decían que eran judíos. Por eso digo que los primeros que combatieron en la Brigada Internacional fueron los judíos que vinieron a las Olimpiadas del 36 en Barcelona. Y los últimos combatientes que murieron en el año 38, creo que fue no me acuerdo si en febrero o en octubre del 38, cuando ya las Brigadas Internacionales habían terminado, los últimos la compañía Borgo y la compañía judía, que lo mataron los regulares y los legionarios de Melilla. Porque fue ya el último resquicio en Barcelona, ya la última defensa, y se negaron a marcharse. Pero también te digo una cosa, se ha reconocido, por ejemplo, yo tengo contacto con la Brigada Internacional y lo tienen muy claro, el reconocimiento y lo que hicieron los judíos en la Brigada Internacional, pero no toda la izquierda conoce historia. El encargado, fíjate, el encargado de la Brigada Internacional de Melilla desconocía que habían luchado los judíos en la Brigada Internacional. Pues gran error, porque mi padre... conocimiento tan grande, él se sorprendió y dice, si yo soy el encargado por ejemplo, en la Asociación de Brigadas Internacionales lo tienen clarísima, mandaron información, me han mandado artículos, me han mandado documentación de una exposición que hizo la señora Estel de Israel sobre la Brigada Internacional. Es un mundo que a mí me apasiona, pero me apasiona porque creo que hay que reconocer al judío, sea de donde sea y del partido de ideología que sea, hay que reconocer lo que ha hecho. Y ellos vienen a luchar por la libertad. Que también te digo que muchos comisarios políticos rusos pegaban tiro de gracia, porque Lustier, que es el que escribió el libro Shalom Libertad, encontró en un hospital en Israel, cuando cayó herido en Israel, encontró a una persona que había luchado en la Brigada Internacional, y a partir de ahí empezó a buscar información, y para mí de los mejores libros que he leído, que es este, Shalom Libertad. Os aconsejo que lo leáis. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Shalom Libertad. Os aconsejo que lo leáis porque yo digo, para mí fue un descubrimiento que no sabía, que yo no tenía ni idea de lo que era la Brigada Internacional, así como digo, siempre me he centrado en la historia judía, en la historia de los regulares de Melilla, y para mí fue un descubrimiento que de ahí, pues, bueno, siempre intento también... Mi padre en Bilbao o en Bassao, no sé dónde es, estuvo con las Brigadas Internacionales. Eran muchos ingleses y americanos. Es que según qué porque son... Disculparme, lo siento muchísimo porque me parece interesantísimo. Me quedaría escuchándoos un montón, pero tengo que marcharme. Y ya nos vamos a marchar. Hasta igualmente, pronto, queridas. Igualmente. Chao.